Los secretos que esconde el Palacio de Bellas Artes que pocos conocen. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y el día de hoy te hablaremos del impresionante Palacio de Bellas Artes, uno de los teatros más importantes a nivel mundial, destacando por su belleza, majestuosidad e importancia. Desde su construcción se ha convertido en un monumento adelantado a su época y en uno de los símbolos más distintivos de México. Sin embargo, por más conocido que sea, sigue escondiendo muchos secretos que aquí te vamos a revelar. Por ejemplo, ¿quieres saber qué lo hace único a nivel mundial? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el artículo Paseo virtual por el Palacio de Bellas Artes, publicado por el repositorio Ptolomeo de la UNAM, la página oficial del Palacio de Bellas Artes, así como artículos de los sitios Obras Web y México Insólito. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo a llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Una herencia que le debemos al Porfiriato. El Porfiriato significó grandes cambios para la sociedad mexicana bajo la finalidad de alcanzar el progreso. Para muchos es una época oscura de nuestra historia, pero para otros una época de esplendor económico. Lo que resulta innegable es que dejó una gran cantidad de monumentos y edificios que marcaron todo un hito en México. Ya en otros videos hemos hablado de la prisión de Lecumberri y el manicomio de la Castañeda, que también pertenecieron a esta época, aunque también podemos hablar del edificio de Correos, el Hospital General y el Instituto Geológico Nacional. A inicios del siglo XX, nuestro país se encontraba en una época de júbilo, movimiento y exaltación por el glorioso porvenir que significaba el cumplir el primer centenario de la independencia. Es por ello que se mandaron a construir obras y monumentos que respondieran a este momento histórico. Y obviamente, un teatro a la altura de los mejores de París o Nueva York era algo fundamental para Porfirio Díaz. Para la construcción de este impresionante monumento, inicialmente se pensaba retomar el Teatro Nacional construido por el expresidente Antonio López de Santa Anna, pero prácticamente al instante la idea fue desechada. Cuando finalmente se quiso concretar el proyecto, este recayó en las manos del arquitecto italiano Adamo Boari y del ingeniero Gonzalo Garita. Boari tenía en mente que el nuevo Teatro Nacional debía ser una obra monumental que caracterizara y mostrara el adelanto de una metrópoli como México. No se trataba de construir un nuevo teatro, se debía construir un teatro moderno que no se apartara de las proporciones clásicas, siendo construido con los mayores adelantos tecnológicos de la época y que se pudiera comparar con los mejores del mundo. Número 2. Problemas iniciales en la construcción. La ubicación del nuevo teatro fue objeto de un minucioso estudio tanto por parte de las autoridades como por su arquitecto, el italiano Adamo Boari. Finalmente, en 1901 ya se había decidido que se situaría a un costado de la Alameda Central. El presupuesto original solicitado para la obra fue de 4 millones de monedas de plata y se planteaba que fuera construido en 4 años a partir de 1904. Sin embargo, esto no fue posible. Problemas presupuestales y técnicos fueron demorando su conclusión a tal punto que les llevó 30 años terminarlo. Debido al lento avance en la construcción, no fue hasta el 12 de abril de 1905 cuando el presidente de la República, Porfirio Díaz, colocó la primera piedra del nuevo Teatro Nacional. Sin embargo, al poco tiempo se presentaron los primeros problemas que tuvo la construcción: el hundimiento. En 1907 se detectaron los primeros indicios del hundimiento del edificio. Este alcanzó un total de 1.80 metros en pocos años, lo que causó alarmas en los encargados de la obra. Para corregir estos problemas se tuvieron que hacer excavaciones y descubrieron que había una corriente de agua que pasaba por la parte noroeste del edificio, la cual se tuvo que desviar y entubar para que no siguiera afectando la obra. Además, se le tuvieron que inyectar en 1910, 1912 y 1921 más de 2.000 toneladas de cemento, cal y arena para rellenar el suelo sobre el que estaba asentado el edificio. Muchos consideran que estos problemas estructurales se debieron al pleito que tuvieron Adamo Boari con el ingeniero Garita, quien era el experto en cimentación de la Ciudad de México. Estas diferencias provocaron que Garita renunciara a la obra, y entonces entró al quite de la parte estructural la reconocida casa Milliken Brothers de Chicago. Número 3. El estilo con el que diseñaron el nuevo Teatro Nacional.
Adamo Boari viajó continuamente a Europa para observar y estudiar las arquitecturas que presentaban los mayores teatros del viejo continente, y por supuesto a Estados Unidos para estudiar lo último en sistemas de construcción. En Europa, Boari se encontró con un ambiente artístico llamado Art Nouveau. Es un término francés que significa arte nuevo. Es un estilo decorativo donde predominan las formas orgánicas, como lo son las líneas onduladas y caprichosas, las formas estilizadas de animales, flores, tallos y hojas. Durante el tiempo que Boari participó en la construcción, no hubo un solo día en el que no caminara acompañado de su perrita Aida, a la cual decidió dedicarle las máscaras Art Nouveau que se encuentran en las entradas laterales. Número 4. El inicio de la Revolución Mexicana. El principal obstáculo que tuvo el nuevo Teatro Nacional para retrasar tantos años su construcción fue el inicio de la revolución y la salida de Porfirio Díaz del país. Durante esta etapa se pensó en demoler el palacio por ser un símbolo de la dictadura porfiriana, tal como pasó con el Monumento a la Revolución, que originalmente el proyecto era que se convirtiera en la nueva sede legislativa, pero con el inicio del movimiento revolucionario se suspendió el proyecto y se convirtió en el nuevo símbolo de dicho movimiento hasta nuestros días. Afortunadamente no pasó lo mismo con el nuevo Teatro Nacional, pues dentro de los propios revolucionarios había interés en continuar la obra. Durante este tiempo, la explanada y sus alrededores fueron aprovechados para instalar tiendas y almacenes, como por ejemplo estuvo un tiempo una extensión del Palacio de Hierro, tiendas de libros, corseterías, ropa, zapatos e incluso en una esquina un cinematógrafo de Alva Edison. Número 5. Los intentos por continuar con la construcción. La inestabilidad social provocada por la revolución y el agravamiento de la crisis económica que vivía el país provocó que Adamo Boari regresara a Europa en 1916, sin terminar la construcción del nuevo Teatro Nacional. Se había concluido hasta esa fecha casi todo el exterior, excepto el recubrimiento de la cúpula. Para su mala fortuna no le tocó ver completamente terminada su obra, pues perdió la vida en 1928. De 1917 a 1929 hubo gran interés para que terminaran su construcción, tanto de algunos gobiernos postrevolucionarios como del público en general. Además, el edificio se usaba muy frecuentemente para celebrar actos importantes de la vida citadina. El primer intento se dio con el gobierno de Venustiano Carranza en 1919, continuándolo Álvaro Obregón hasta 1921, donde se constituyó un comité para conseguir fondos que permitieran terminar la mega obra. Número 6. Finalización de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Finalmente, en 1930, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, emite el acuerdo de terminación del Teatro Nacional. En ese momento el arquitecto Federico Mariscal es nombrado director de la obra, el cual trató de conseguir el proyecto original de Adamo Boari. Sin embargo, se apegó a una nueva corriente artística llamada Art Deco, la cual trata de darle un toque de sobriedad, sencillez y elegancia a las cosas. Con este tipo de estilo artístico fue rediseñado el interior del gran monumento. Después de 30 años se cambia el nombre del proyecto, dejando de ser el nuevo Teatro Nacional para convertirse en el Palacio de Bellas Artes, nombre con el que se le conoce actualmente. Fue hasta el 29 de septiembre de 1934 cuando la Ciudad de México tiene el honor de abrir las puertas de su Palacio de Bellas Artes, el cual se convierte en uno de los principales proyectos de la arquitectura mexicana por su significado histórico y por su gran valor artístico. Y fue el presidente Abelardo Rodríguez quien tuvo el honor de inaugurarlo. La primera pieza interpretada en el recinto fue el himno nacional, con una orquesta dirigida por Carlos Chávez. Su primer gran evento fue La Verdad Sospechosa, una obra montada por José Luis de Alarcón, interpretada por María Teresa Montoya. Fue tanta la euforia de la gente por conocer el Palacio de Bellas Artes y presenciar la obra de teatro que abarrotaron la entrada y se hizo todo un caos. Todos los invitados especiales que consiguieron boleto tuvieron que entrar por las puertas de atrás. Número 7. Los elementos artísticos que hacen único al Palacio de Bellas Artes. Uno de los elementos más llamativos del Palacio de Bellas Artes es sin duda su gran telón de cristal. La gran cortina de cristal del escenario principal está compuesta por más de 1 millón de cristales y fue realizada por la casa Tiffany de Nueva York. No solo es una pieza artística rara en el mundo, sino que es además un invento diseñado por Boari para evitar que un incendio iniciado en el escenario se propagara hacia el público. La parte trasera del palacio no iba a ser tan alta,
pero por idea de Boari se realizó el único telón de cristal que hay en el mundo y que es capaz de elevarse sin tener que doblar, por lo que existe la misma altura arriba del escenario que abajo para abrir paso al telón. El paisaje en el telón es una vista diseñada por Boari desde una de las oficinas del Palacio Nacional, cuando todavía se veían los volcanes desde esa ubicación. La cúpula de la sala de conciertos está coronada por un hermoso vitral circular en donde está representado el dios Apolo con un séquito de musas. Además, contiene las obras de los principales muralistas y pintores mexicanos del siglo XX, como por ejemplo El hombre controlador del universo de Diego Rivera, Catarsis de José Clemente Orozco, La nueva democracia, Víctimas de la guerra, Víctimas del fascismo, Tormento y Apoteosis de Cuauhtémoc de David Alfaro Siqueiros, Nacimiento de la nacionalidad y México de hoy de Rufino Tamayo y La humanidad liberándose de Jorge González Camarena. Número 8. Eventos importantes ocurridos en Bellas Artes. Uno de los eventos más importantes tuvo lugar el 19 de abril de 1938, cuando hubo una manifestación popular impulsada por mujeres para realizar donaciones voluntarias que ayudaran a cubrir el monto de las indemnizaciones que se debían pagar a extranjeros por la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Algunas regalaron joyas, muebles, enseres personales, ahorros infantiles, otros objetos de bajo valor, incluso una anciana llevó una gallina para ayudar a cubrir el pago de la indemnización. Aunque se lograron reunir poco más de 2 millones de pesos, este era un monto realmente simbólico. Las colectas y la emisión de bonos para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico, pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo a la situación, los cuales mostraron un gran respaldo a lo realizado por el presidente Lázaro Cárdenas. Otro de los grandes espectáculos que ofreció el Palacio de Bellas Artes fue durante el funeral de Frida Kahlo, quien fue velada en pleno comienzo del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1950. Sobre su ataúd, los asistentes pusieron la bandera comunista, lo cual fue permitido por el entonces director del INBA, Andrés Duarte, y por esto fue cesado de sus labores, pues consternó a la conservadora nación mexicana. Cabe mencionar que la bandera pertenecía al Partido Comunista Mexicano y todos los medios la confundieron con la bandera de la URSS, lo que causó más polémica. Este escenario también albergó las tomas de posesión como presidentes de México de Miguel Alemán en 1946, Adolfo Ruiz Cortines en 1952, Adolfo López Mateos en 1958 y Gustavo Díaz Ordaz en 1964. También ha sido sede para rendir homenaje póstumo a grandes artistas como Diego Rivera, Octavio Paz, Chabela Vargas, Carlos Fuente, Leonora Carrington, José Clemente Orozco, Juan Rulfo y recientemente a Miguel León Portilla y a José José. Número 9. La polémica remodelación que tuvo Bellas Artes. En 1987 fue declarado por la UNESCO como Monumento Patrimonio de la Humanidad. De 2008 a 2010 se llevó a cabo la mayor intervención hecha a su teatro y sala de espectáculos, pues fueron renovadas plataformas, tramoya, escenario, foso, iluminación, acústica, cabinas y butaquería. La intervención de 3 años costó 700 millones de pesos. Esta remodelación generó mucha polémica, pues algunos detractores denunciaron afectaciones en la arquitectura y el estilo de la sala principal de espectáculos. Entre las modificaciones que más molestias causaron fue que cambiaron algunas puertas de estilo Art Deco por puertas modernas. Se han realizado otras rehabilitaciones en el recinto, entre las que destacan en 1993 la construcción del estacionamiento subterráneo. Un año después la remodelación de las salas de exhibición del Museo del Palacio de Bellas Artes y de 2000 a 2004 la restauración de sus cúpulas. Y como resultado, tenemos ese bello edificio que es motivo de orgullo para todos los mexicanos. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuáles crees que son los edificios o construcciones más importantes de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, así como tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.
Camazotz, el poderoso dios maya en el que se inspiraron para crear Batman. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y el día de hoy te contaremos la historia de Camazotz, el poderoso dios maya que había servido de inspiración para crear al famoso héroe de los cómics, Batman. La historia de esta deidad maya es tan fascinante como lo es de desconocida, pues son pocos los códices que lo mencionan, pero sin duda quedarás sorprendido de algunas similitudes que